Saludos para todos. Continuando esta serie de videos sobre manejo de arreglos en lenguaje Java, voy a continuar con el video que dejamos en nuestra sesión anterior, en el cual hacíamos una explicación básica de lo que era el manejo de arreglos y una descripción de la misma, así como cuáles son los mecanismos para hacer una inicialización. Entonces, recordando el video anterior, teníamos esta asignación así, donde en cada una de las posiciones del arreglo tenía yo ciertos valores. Entonces, inicializaba en la posición 0, le asignaba este valor, en la 1 este otro valor, y así sucesivamente. Bueno, entonces, así como hacíamos con otro tipo de variables, en las variables enteras, variable carácter, variables string, etcétera, etcétera, podíamos nosotros hacer inicialización de variables como resultado de otras variables. Aquí yo puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, voy a utilizar voy a hacer un ejemplo de cómo inicializar un arreglo con los números del 0 al 8. ¿Esto qué significa? Que lo que voy a hacer es, a través de este pequeño problema, donde en cada posición del arreglo, fíjense bien, aquí tengo en números en su campo 0. La idea es de que se le asigne el valor, por decir algo, 0. Voy a repetir esto un momento acá. Vamos a hacer esto así. Le digo 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, fíjense que, una vez más, aquí tengo estos valores inicializados de forma manual. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? A través de este pequeño ejercicio, y es hacer una inicialización de un arreglo, pero con los siguientes valores. Entonces le voy a decir, va a ser 3, va a ser 6, va a ser 2, 3, 6, 2, 3, 6, 9 y aquí 12. Vamos a hacer esto. Ese va a ser nuestro ejercicio. Inicializar el arreglo, una vez más, con los valores de la tabla del 3, 3, 6, 9 y 12 a partir de 0. Muy bien. Una primera opción que tengo, que es la más sencilla, es hacerlo manualmente, así como lo estoy haciendo acá y así como lo estoy insinuando aquí. 0, 3, 6, 9, 12. Bueno, pero entonces hay otra manera de hacerlo de una forma un poco más elaborada y es ayudándonos por medio de la instrucción for, una vez más, que en este lugar, en vez de utilizarlo para imprimir, como hicimos acá, los contenidos del arreglo, vamos a utilizar un ciclo for para inicializar el arreglo como tal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nos damos cuenta que los valores que tenemos de posición 0, 1, 2, 3 y 4, aquí nos va a dar como resultado, fíjense, 0, 3, 6, que lo que corresponde a es 1 por 3 igual a 3, 2 por 3 igual a 6, 3 por 3 igual a 9 y 4 por 3 igual a 12. Esto es que por cada valor que tengo de la posición de la 0 a la 4, lo que estoy asignándole el contenido es de esa misma posición multiplicado por 3. Entonces fíjense, si yo aquí tengo la posición i, que es la misma que yo vengo utilizando acá, fíjense, aquí, números en su campo i, entonces lo que voy a hacer es decirle que le asigne esa posición de i como contenido multiplicada por 3. Entonces, esto por un lado, que son las posiciones, esto por el otro lado, que son los contenidos. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer?
Bueno, muy sencillo. Ya en este momento, estas 4 inicializaciones ya no tienen sentido. Entonces las voy a eliminar de aquí y voy a dejar lo siguiente. Dejo igual este for porque me sirve exactamente igual. Y lo único que voy a hacer de cambio es lo siguiente. Voy a quitar esto aquí por ahora para ilustrar. Y vamos a hacer lo siguiente. Le decimos a números en su campo i, le asigno, fíjense bien, como tengo esto estipulado, i por 3, que va a ser el contenido. Entonces, le digo i por 3. Bueno, ok. Entonces, una vez más, y lo repito, es que a números en su campo i, que en este caso i va a valer todos los valores dentro de 0 hasta 4, por supuesto no incluye el 5 una vez más, le asigno los valores de i que vayan desde 0, 1, 2, 3 y 4 multiplicados por 3. Muy bien. Entonces, con esto hacemos esta asignación. Bueno, ahora bien, para efectos de mostrarles o separar las funciones, voy a copiar o separar en los propósitos de las instrucciones. Voy a copiar esta parte del for y la escribo acá. ¿Para qué? Para hacer nuevamente la impresión de los valores que me quedan después de hacer la inicialización de aquí arriba. Ustedes me preguntarán, ¿yo puedo hacer eso aquí dentro del for? Sí, correcto, lo pueden hacer. Sin embargo, aquí para efectos de aclaración, lo que voy a hacer es separar cada función. Aquí, y voy a colocarlo aquí, inicializar el arreglo con los valores de la tabla del 3, arrancando en 0. Y aquí lo que hago es imprimir el contenido del arreglo. Completo. Eso. Perdón, acá un momento, arreglamos esto aquí. Listo. Muy bien. Entonces voy a escribir aquí la tabla del 5 y le escribo de forma parcial. ¿Por qué? Porque no es toda completa. Le escribo más números en su campo i. Y listo. Muy bien. Entonces, nuevamente, aquí inicializo en estas instrucciones de la 8 a la 11, estas tres. Y aquí en estas siguientes, de la 14 a la 10, a la 14 a la 16, correcto, hago la impresión de esta misma variable. Perdón, acá hago una corrección, no es 5 sino 3, porque realmente es la tabla del 3, sino que acá, bueno, pensé que era 5, pero bueno, ya lo arreglé aquí. Entonces, aquí nos queda es ejecutar. Entonces, fíjense. Aquí tenemos todos los datos de la tabla del 3 parciales 0, 3, 6, 9 y 12. Bueno, entonces esta es otra manera de cómo hacer una inicialización de un arreglo. Bueno, vamos a mirar otra forma de trabajar con arreglos y es asignarle valores a cada uno de los elementos de un arreglo, pero que sea como resultante de una captura de datos por teclado. Entonces, para esto vamos a hacer este siguiente ejercicio. Entonces, recuerden bien, ténganlo presente, que esta es una segunda forma de inicializar el arreglo. Ahora voy a mirar una tercera. Esto que me implica que voy a borrar algunas cosas y voy a copiar otras nuevas. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta para sus apuntes. Bien. Entonces, voy a inicializar un arreglo con
datos leídos desde teclado. Entonces, el concepto de lectura es exactamente igual a como lo hemos visto en otros videos. Cómo capturar datos es exactamente igual. Lo único que cambia es cómo utilizo la variable, en este caso un arreglo, para capturar ese dato por teclado. Bien, entonces aquí simplemente declaro nuestro escáner, nuestro objeto escáner, que eso es exactamente igual. Aquí digo system.in, eso sigue siendo exactamente igual. Muy bien, hasta ahí tenemos esto. Bueno, acá hago el import, que en este momento no lo tenía. Perfecto, ya lo tengo acá. Y entonces, ya ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar esta forma de inicializar. De aquí me sirven algunas cosas, donde voy a cambiar aquí un poco la documentación. Entonces, inicializar el arreglo con datos leídos desde teclado. Muy bien. Entonces, este ciclo me sirve. ¿Por qué? Porque voy a leer todas las 5 posiciones desde teclado y se las voy a asignar a números en su campo i. Bueno, entonces borro esto aquí y voy a hacer lo siguiente. Entonces, hago un mensaje de ayuda o de ayuda aquí para que el usuario sepa que estoy capturando o espero de él un número, o en este caso 5 números leídos desde teclado. Entonces digo, entre o digite, más bien, digite un número. Le digo, digite un número, le escribo, bueno, entonces continúo acá, le digo, digite un número, le digo system.out.print, listo. A continuación, entonces viene la novedad. La novedad es la siguiente. Entonces, vamos a hacer así como hacíamos para capturar un dato por teclado de tipo entero, en el cual le asignábamos, por ejemplo, a la variable ax le asigno entrada.nextInt. Vamos a hacer lo mismo, pero para la variable números. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El arreglo números. Decimos a números en su campo i, que aquí es donde está la diferencia, igual, números en su campo i, entonces le digo igual a entrada.next int. Entonces, fíjense bien, lo único es que aquí, o la diferencia con una captura de datos que hemos hecho anteriormente, es que a números en su campo i, o sea, a cada uno de las posiciones del arreglo, le estoy asignando la captura de datos por teclado. Esa es la diferencia. Muy bien. Y aquí voy a cambiar imprimir el contenido del arreglo completo. Entonces le digo yo, cambio el mensaje y es los datos leídos en el arreglo son. Muy bien, listo. Tenemos esto acá. Entonces ya tenemos, digite el número, le dimos números en su campo y imprimimos. Muy bien. Corremos esto acá. Dice, digite un número. Entonces escribo 7, escribo 5, escribo 6, escribo 9, escribo 12. Fíjense. Esta primera parte corresponde a las líneas 13 a 16. Y esta segunda, donde vemos acá todos los números que he leído. Y aquí, en donde imprimimos, pues simplemente lo que nos va a hacer es imprimir los datos. Esa es la forma de nosotros trabajar con unos datos leídos por teclado. Muy bien, espero que esta segunda parte haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta luego.